Los coches de este año son fórmulas E con esteroides. Antonio, ¿otra vez? Sí, y otra vez no he sido yo el que ha dicho esta frase. Tampoco ha sido Lewis Hamilton, que ya habló ayer. Ha sido Max Verstappen. Y ha dicho esto, pero ha dicho muchas más cosas que abre un debate que creo que es imparable. Sí, ha sido muy duro y ha hablado muy bien. Ha hablado para mí mejor que Hamilton, porque por ejemplo ha dicho que con estos coches no se divierte y que en esta fase de su carrera, además de tener un coche ganador, tiene que divertirse. De hecho, le ha dado mucho más importancia a eso, a que sea ganador. Por otro lado, también ha dicho que esto es el anticoche de carreras. Sí. En el sentido de que no se va a fondo, que él ha nacido para llevar los coches a fondo y que aunque respeta mucho la Fórmula E, pero eso no es Fórmula 1. En Fórmula 1 se tiene que ir al máximo, se tiene que ir a tope. Y que está harto de gestionar, que se ha pasado los últimos años gestionando ruedas, gestionando combustible y que ahora este año tiene que hacer una gestión mucho mayor. Es un debate importante. Han hablado ya dos campeones del mundo. Mañana habla Fernando Alonso y me da la sensación que aunque la Fórmula 1 trate de pararlos y de calmarlos y de que esté hablando seguramente ahora con los equipos para que decirles están en ello, seguro, a Fernando Alonso puede que no lo paren y que también tenga su opinión y además creo que es una opinión muy importante, muy rigurosa y muy valiosa y habrá que escucharle. Debate que nosotros ya hemos hecho antes de Desde llegar hace aquí. mucho tiempo, ¿Sí? efectivamente. Bueno, es que sabemos que la Fórmula E está influyendo mucho en la Fórmula 1, o la Fórmula 1 ha cogido preceptos de la Fórmula E en el sentido de que va a cambiar la forma de correr. Ya no, la idea ya no es ser el más rápido, adelantar cuando puedas en frenada a quien sea y ganar la carrera. Ahora tienes que estar pensando constantemente en la gestión de la energía. Ya no se va a adelantar en frenada. Es que ya no tiene nada que ver. Cuando estás buscando, incluso cuando estás buscando el tiempo, van a tener que hacer mucho lift and coast en muchos circuitos. Es otra cosa. Es otra cosa y veremos cómo funciona. A ver, hay que esperar. Cuando empiecen las carreras en Australia, a partir de ahí, ¿qué es lo que piensa el público? ¿Qué espectáculo realmente vamos a tener? Va a ser un espectáculo que no sé si va a ser divertido o no va a ser divertido. Sabemos que va a Que ser va a ser diferente. diferente. Eso es lo que sabemos. Dejamos este tema, que ya bastante creo que se va a hablar en las próximas horas y en los próximos días, y vamos con la segunda frase del día. Lo mejor del Aston Martin son los colores de su decoración. Eso tampoco lo dices tú, Antonio, No, ¿verdad? no. Eso lo ha dicho, atentos, Lance Stroll. El piloto que menos habla, que menos expresivo es de toda la parrilla. Con la mano en el corazón, cuando Cristóbal Rosalén, este señor, me ha dicho, hay rueda de prensa de Lance Stroll, vamos, dije yo, Lance Stroll nunca dice nada. Bueno, Hoy había que ir. se ha puesto las botas. Y es algo poco habitual en Lance Stroll, hijo del jefe, por cierto, hijo del jefe, que ha dicho, entre otras cosas, haznos un resumen porque es bestial. Sí, bueno, pues que nada va bien en el coche. Ni el chasis, Ni el ni el chasis, balance, ni el ni balance, sobre ni el todo grip, la unidad de la potencia. unidad de potencia. Ahí está la clave. Y yo creo que eso es muy importante, Antonio, porque, y esto no lo ha dicho Lance Stroll y no debe decirlo, pero lo que sabemos es que hay una cadena. En el rendimiento de los coches de este año hay una cadena que empieza por la unidad de potencia. Si la unidad de potencia va mal, da igual cómo vaya el cambio, da igual cómo vaya el chasis y da igual cómo vaya el piloto. Pero si va bien, bueno, cualquiera de los eslabones puede fallar. Lo que está claro es que en el Aston Martin falla el primero y de una forma importante. Esto ya no lo ha dicho Lance Stroll, pero se dice mucho, pero mucho, que son fallos gordos. Es decir, que va mal. La unidad de potencia Honda va mal. Sí, Y a está partir de ahí, retrasada. Ya Fernando Alonso anticipó algo, ¿eh? exactamente. Cuando en una presentación de un coche se dice vamos a empezar con el pie cambiado, pero ya recuperaremos, mala cosa. Y cuando el máximo responsable de los motores Honda en esa presentación le preguntan por la unidad de potencia y dice, bueno, es que, claro, como ahora tenemos el triple de energía eléctrica y solamente en la batería mantenemos los 4 megajulios, pues es difícil. Cuando eso te lo dice el máximo responsable, te hace pensar, ¿eh? Ahí, Antonio, déjame un poco hablar de qué hemos visto en pista, porque lo de Lance Stroll ha sido demoledor, sinceramente, e inesperado, porque además su lenguaje gestual, Sí. que normalmente es hierático, hoy estaba con sonrisas irónicas, como tratando de deslizar mensajes para que tengamos claro que la cosa no va bien. Lo que se ve en pista, incluso con el mismísimo Fernando Alonso a los mandos, es muchos bloqueos. La curva 10, que sí, de acuerdo, muchos otros coches también, Sí. pero en el caso de Aston Martin ha habido tandas que ha habido 3 de 3.
pasándose allí. La sensación de que la suspensión delantera va muy dura, que a veces bloquea adelante, a veces bloquea detrás. Cuando se le ha preguntado a Lance Stroll por esa gestión que hace Verstappen, por ejemplo, de la reducción para recuperar más energía, una reducción crítica que normalmente hace desestabilizar los coches, y dice, bueno, dice, desde luego no va bien, ha dicho. La retención, desde luego, no va Le bien. ha metido ironía en algunos momentos. Sí. Le ha preguntado también a alguien, oye, bueno, entonces, ¿qué es lo positivo de estos test? Y dice, hombre, hace bastante mejor tiempo que en Inglaterra. Es impresionante, Antonio. O sea, Y ha hecho un cálculo numérico que yo creo que no es perfecto y que cambiará. Dice, es que estamos a 4,5 segundos de los más rápidos. es una barbaridad. 4,5 segundos. Es preocupante. Es decir, hemos hecho un poco de coña, nos hemos reído incluso, pero es preocupante, porque nos habla, en mi opinión, no solo de un inicio estricto difícil de temporada para Aston Martin, sino probablemente algo más, ¿no? Y fíjate, todo esto llega en un momento en el que hemos visto al Aston Martin más abierto, el AMR26 con más branquias, ha ganado volumen. Hemos estado en el pit lane, hemos visto el coche oye, respecto al que habíamos visto, tiene más volumen para refrigerar más. Da igual, las cosas no van bien. Sí hemos visto, vamos a decir algo mínimamente positivo, que primero han dado muchas vueltas, 98 creo. Sí, se ha quedado cerca del centenar, pero es un poco lo que hemos explicado también. Necesitan hacer estas vueltas. Al menos han tenido la fiabilidad para poder hacerlas con el motor, me imagino que no a máxima potencia, ni muchísimo menos, pero han hecho 98 vueltas que les sirven para aprender. Yo hacía un símil. Es que algunos están ya en primero de bachillerato y otros están en primaria. Sí. Aston Martin estaba en primaria, necesitaba aprender mucho hoy y lo han hecho sin arriesgar demasiado porque necesitaban estos datos. Eso es muy buena noticia, sí. También es verdad que en algunos momentos las velocidades punta, que habían sido muy bajas hasta ahora en el Aston Martin, claramente capado de motor, ha pasado de los 315 kilómetros por hora, bien, pero a una vida todavía, ¿no? Hay mucho que engranar que no va bien. He hablado con alguien del entorno de Fernando. Básicamente no es ninguna información técnica, es un sentimiento, ¿no? Y lo que me decía esta persona es otro año más en el infierno, otro año más de sufrimiento. Es muy duro escuchar eso, Antonio. Y un poco la sensación, compartida yo creo también en ese lado, es que este equipo algún día será campeón del mundo. Será campeón del mundo porque empieza a tener los mimbres para poder serlo. Pero quizá sea demasiado tarde para Fernando. Yo no quiero pensar en eso, pero lo que sí tenemos que empezar a ver es que las primeras carreras de 2026 van a ser caóticas, cuanto menos. Y una cosa, por vender algo positivo, también es cierto que Lance Stroll ha dicho, a ver, hoy estamos ahí, 4,5 segundos, no va nada bien en el coche, pero no sabemos. Igual en los días que nos quedan todavía por delante, en los test o cuando llegue a Australia, pues estamos en otro lugar y no estamos a 4,5, estamos más cerca o cambian las cosas porque tenemos mucho que aprender. Es cierto que están en la nada más absoluta, con lo cual la progresión puede ser muy grande. Pero vamos a ver si hay mimbres, si la unidad de potencia lo permite. Claro, yo creo que hay que recordar, punto uno, es un coche súper extremo y punto dos, tiene una unidad de potencia que nace a contrapié, entre otras cosas, por la historia de Honda. Honda era una Honda y ahora es otra Honda. Sí. Muchos de Honda, cuando Honda oficialmente marchó, se quedaron en el lado Red Bull, muy inteligentemente ahí por parte del defenestrado Christian Horner, pero muchos otros se quedaron en Honda y les asignaron otros proyectos. Algunos han vuelto, algunos no. Han generado otra Honda. Entonces no podemos hacer una extrapolación. Oye, si ganó con Red Bull, ¿por qué no gana con Aston Martin? Esperaos, no tiene nada que ver. No tiene que ver. Entonces ese es punto uno. Y punto dos, lo que es evidente es que es un coche, que lo hemos dicho hasta la saciedad, mucho más extremo que otros. Es decir, quizá cuando el engranaje empieza a encajar, también puede hacer una progresión más rápida. Porque hay algunos coches, como Cadillac, por decir un ejemplo claro, su rendimiento simplemente está muy lejos del de un Fórmula 1 a su máximo rendimiento actualmente. ¿Y eso es peor que lo de Aston Martin? Para mí sí, porque la progresión va a ser necesariamente más lenta en un coche que no tiene los mimbres, que es simplemente un coche básico. En el Aston no pasa eso. ¿Cómo de rápidos van a ser saliendo del entresijo? No lo sabemos.
Bueno, pues así están las cosas y insistimos, cruzamos los dedos para que esa progresión sea rápida, sea buena, sea grande y el drama no sea tan feo como nos lo ha pintado hoy Lance Stroll. Y además, a ver, nosotros ya habíamos adelantado algo, pero es que Lance Stroll nos ha Nos ha quitado todo el superado. protagonismo, Sí. porque nos ha superado con creces. Y él es, evidentemente, alguien que está dentro, que sabe, y no solo eso, sino que es además el hijo del jefe, con lo cual se notaba cierto eh, envío de mensajes Sí, sí. a la línea de flotación, no sé si para spoilear al equipo o para advertir a los seguidores que esto puede ocurrir. Pasamos de equipo, nos vamos al otro lado, Sí. nos vamos a Williams. En Williams también hay problemas. Sí, Esa es la a verdad. ver los hilos. Lo que pasa es que quizá no sean, no sé si son tan graves o no son tan graves, son importantes, que lo conocemos ya desde que no estuvieron en Barcelona, de que lo conocemos porque no pasaron los crash test, que ha significado un aumento en el peso del coche, todo esto ya lo hemos contado en su motor, pero el coche no va bien. Sí, lo de los 4 kilos que decían en la nota de prensa en Williams es mentira. Es decir, el sobrepeso es Es mayor, mayor. como ya dijimos, y además el coche es un pelín básico también, Sí. Antonio. También, como decíamos, hemos estado en pit lane, los volúmenes, incluso cómo está esculpido, ¿no? De acuerdo, no tenemos el túnel de viento, el CFD no es lo nuestro, pero suficiente para saber que eso no es un coche puntero y la pista además lo respalda. Y los pilotos han sido también bastante claros en ese sentido. Sí, Saben que no tienen un coche top. yo he hablado con Carlos esta mañana y lo que me ha dicho es, porque yo le he preguntado, el problema es el extra de peso que tiene, y dice, eso es un problema, pero no es todo el problema. Cuando un extra de peso sustancial no es el principal problema, Antonio, es que el coche tiene bastantes problemas. Sí, pero ¿cómo lo arreglas? Porque tienes que resolver los problemas aerodinámicos, desarrollar ese coche y al mismo tiempo aligerar ese coche. Las dos cosas cuestan mucho dinero Sí. y el presupuesto está limitado. Con lo cual, ¿cómo lo haces? Porque ya estará más o menos previsto cómo tiene que ser el gasto y te ha emergido un problema que no tenías antes. Totalmente. Además, tienes que resolver el tema del peso, que en un año es probable que no consigan restañar todo el daño de ese peso extra, es decir, que no consigan dejarlo al mínimo de normativa en un año. Una parte sí que la van a poder ahorrar durante la temporada. Y luego, como decías, el tema de la evolución aerodinámica. Sí, va a haber una evolución muy rápida, pero todos están en ese Sí, carril. evidentemente todos lo van a hacer. ¿Cómo vas a ser tú más rápido que los demás? Al final, tienes que hacerlo teniendo sobre todo mejores instalaciones y mejor personal que los demás. Tienen que ser más listos. Y no tengo claro que ahora mismo Williams sea todavía ese equipo. Están en ello y han mejorado, pero todavía les queda un margen de mejora muy grande. Por lo demás, ¿qué podemos contar del resto? Tenemos cruces y caras, quizá no tan marcado como ayer. Quizá un poco la cruz ha sido Red Bull por la mañana, que no han podido rodar, solamente Hadjar ha hecho una vuelta de instalación. Quizá la cruz ha podido ser también lo poco que ha rodado Mercedes con Antonelli, 3 vueltas. Luego la ha compensado Russell por la tarde, también lo ha compensado Hadjar por la tarde con el Red Bull. Así que los ganadores de la jornada, mira tú por dónde, vuelven a ser unos que ayer también habían ganado, que son McLaren y Ferrari. Sí, señor. En el caso de McLaren, incluso hemos hablado con representantes del equipo McLaren y dicen, en Barcelona creíamos que era una cosa y aquí nos estamos encontrando otra. No nos fiamos. No nos fiamos, estamos aprendiendo, tal, ponen las manos por delante. Pero la verdad, se les ve rodar bien, ese es un coche que... Sin problemas. Es punto uno y muy importante, pero incluso el cómo se comporta, ¿no? Tanto el McLaren como el Ferrari. No van mal. Y han hecho hoy una simulación de carrera, no buscando el máximo ni muchísimo menos, pero han hecho una simulación de carrera completa y ellos mismos han dicho que ha sido el mejor día de toda la pretemporada hasta ahora. Muchos kilómetros acumulados, mucho aprendido. Siguen diciendo lo mismo. Estamos aprendiendo de este coche y de la nueva normativa. Y de hecho hemos visto a Lando Norris jugar con algunos otros pilotos a probar adelantamientos. A probar el modo overtake, a probar distintos parámetros, distintas entregas de energía eléctrica para ver cómo podía superar a algunos pilotos en la recta. Y de hecho hemos visto la nueva fisonomía del adelantamiento tipo, que es... la que preveíamos. La que preveíamos, una vez más, ¿no? Salir con más potencia porque tienes más electricidad, por supuesto te beneficias del overtake mode y básicamente en la recta de Bahrein, a la altura de la línea de meta,
ya estaba el adelantamiento hecho. Ya está, sí, Luego ya se mantiene la distancia hasta el punto de frenada, pero bueno, obviamente ya tienes la posición ganada. Bueno, es la nueva Fórmula 1. No, y además ves perfectamente cómo el coche que va a ser adelantado llega un momento en el que se le encienden las luces, que está denotando que hay un problema de entrega de potencia eléctrica, mientras que el Ahí otro sigue con ellas apagadas. Y ahí es donde genera ves la una diferencia de diferencia. velocidad. Y ahí es donde se produce el adelantamiento. Luego se encienden también las luces de retención del otro coche, se quedan estáticos hasta la frenada. Sí, Es curioso. es triste. Es triste, pero bueno, es lo que hay. Han hecho, insisto, una simulación de carrera y en el otro bando, en el caso de Ferrari, pues también un día exento de problemas, muchas vueltas de Charles Leclerc y satisfacción también en la casa de Maranello porque las cosas no van mal. Exacto. Y a pesar de las altas temperaturas, teníamos 40 grados en el asfalto, 30 grados en el ambiente, un coche bastante cerrado. De tomas de salidas de refrigeración, en el Sí, caso del Ferrari, un gran contraste con otros coches, sí, con el por Aston supuesto el Martin Aston, especialmente. e incluso otros que también tenían sus branquias al estilo Audi, que ayer tenía más, hoy tenía menos. Por cierto, hoy ha habido una cosa curiosa con el Aston Martin en la sesión de tarde y es que ha habido un momento en que han rodado de forma simétrica con la refrigeración. Es Tenían verdad. branquias en un lado del coche y en el otro no. Sí. Eso intentaremos explicar ¿Por qué? mañana por qué cuando lo sepamos. Sí, sí. Bueno, ¿Y qué más? bueno, yo creo que en general lo que estamos viendo es una Fórmula 1 que está corriendo mucho, que están aprendiendo mucho y de hecho se ve el contraste prácticamente a diario, Antonio, en mi opinión, en cuanto a cómo se comportan los coches. Algunos siguen sufriendo mucho. El Cadillac, el Cadillac es simplemente lento, ¿no? Pero en el caso del Audi, en curvas de baja velocidad, sufren lo indecible. El coche es realmente, incluso un piloto tan fino como Nico Hülkenberg, sufría como un perro. bueno, hablando de eso, también Max Verstappen ha hablado de los problemas que tienen. Los coches tienen menos carga, ¿de acuerdo? Todo el mundo lo sabe y van a tener menos carga, pero es que también se está quejando del grip mecánico. Sí. No solo porque ha cambiado la dimensión del neumático, sino que han cambiado también los compuestos. Entonces eso hace que el coche sea un poquito más crítico en su comportamiento. Así que bueno, es algo que también mañana hay rueda de prensa de Pirelli, de Mario Sí. Isola. Intentaremos también estar para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué más? Un detallito más, Antonio. Hablando para verdaderamente seguir entendiendo por qué los coches son a veces indomables y demás, recordemos, ha vuelto el Turbo Lag. Hay Turbo Lag y no hay MGUH. Resultado, los equipos están haciendo malabares para intentar reducir el Turbo Lag a base pues de potencia eléctrica, a base de, compensando, ¿no? A base a veces de sacrificar en el desarrollo de sus motores y aquí es donde empezamos a ver la sintonía fina. Ferrari, por ejemplo, parece ser que ha conseguido quizá con un turbo más pequeño, que tiene menos inercias, pero ha conseguido menos turbo lag. Entonces, ¿qué repercusiones tiene eso? Bueno, punto uno, sobre el comportamiento en cualquier vuelta y en cualquier instancia en la que se mueva el coche. Pero, sobre todo, va a pasar en las salidas, porque ese es Claro, un gran punto ahora mismo de debate. Si las salidas se mantienen como están o si hay que cambiar la normativa de las salidas, que lo han pedido algún equipo. que ya lo ha pedido algún equipo. ¿Cuál es la idea aquí? Pues ahora, para que las salidas sean buenas, los pilotos tienen que estar 10 segundos revolucionando el motor térmico para dar suficiente inercia al turbo para luego salir bien. Si eso no se hace, es un auténtico desastre. La salida no es que sea un poquito peor, es muchísimo peor. Y además luego hay que compaginarlo con la parte eléctrica también. Con lo cual, si haces mal el primer punto del procedimiento, el segundo también te va a salir mal. ¿Qué ocurre? Que hay un problema de seguridad, probablemente. ¿Y cuál es el segundo problema? Que es injusto porque los que llegan los últimos a la parrilla no van a poder disponer de ese tiempo. Eso es. Si a esto le sumamos que hay algunos equipos que dicen, bueno, Ferrari, que dice, es que yo sí lo he conseguido, es que yo no tengo problema. Pues tenemos otra melee normativa, reglamentaria, política.
Y no hemos hablado de Mercedes casi. No, no, que eso lo tenemos aparcado para la semana que viene. ¿Qué va a pasar con esa investigación? ¿Qué se va a decidir? ¿Si se va a cambiar la normativa sobre lo de la relación de la compresión de sus motores? ¿Están ocultándose? Eso es lo que algunos en el paddock creen. Creen que, uno, pueden estar ocultándose deportivamente en la pista. A mí eso me cuesta un poco de creer, porque el mundo de ingenieros, tú dile a un ingeniero que deje de aprender o que esconda, me parece un poco extraño. Lo que sí parece, sobre todo por el posicionamiento de Toto Wolff en el día de ayer, es que a lo mejor hay un principio de acuerdo, están pactando una forma no demasiado agresiva de hacerse daño. El entente cordial. Sí, para que no pase a mayores, porque es que no se pueden cambiar los motores, no se pueden cambiar de aquí a Australia. En fin, que no nos enrollamos más. Solo una última cosa. ¿Quién ha sido el protagonista del día en Bahrein hoy? Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz. Por supuesto. El número 1 del mundo del tenis que ha venido aquí a conocer a sus ídolos. Ha estado con Fernando, ha estado con Carlos. Evidentemente Fernando es su musa. Ha estado en todos los equipos, ha pasado por Ferrari. Lewis Hamilton ha metido en un lío al equipo porque le admira muchísimo, tanto Charles como Lewis admira mucho a Carlos Alcaraz. Entonces Lewis le ha dicho, ven, entra al briefing de ingenieros. Al briefing. Entonces ha abierto la puerta, ha entrado con Carlos Alcaraz, creo que Fred Vasseur casi le da un telele, ha dicho, pero vale, muy bien, pero no puede estar aquí, estamos en el briefing. Y bueno, pero he tenido el placer también de hablar con él y de conocerlo. Lo iba a decir, no, ha ido a buscarte, que me consta, ha ido a buscarte que es admirador tuyo. Es admirador de Fernando y de las carreras, y nos ha reconocido que ve las carreras siempre que puede y que le salió mal la grulla que hizo en el Gran Premio de Australia. Porque no había nacido o no lo había visto. Pero se lo explicaron y se lo contó un amigo que lo hiciera y lo hizo, pero dice, pero es que se me olvidó abrir los brazos. Claro, pero bueno, la próxima vez lo haré mejor. Y dije yo, joder, hiciste lo del cristal con la 33. Claro, la 33. He de decir una cosa, también le he dado malas noticias a Carlos Alcaraz, que venía aquí y me decía, pero este año sí, Antonio. Y yo, no tiene buena pinta. ¿Pero qué dices? ¿Se han fichado al ingeniero famoso? Y yo, sí, Adrian Newey, pero es que este es un año de motores. El motor va a ser lo más importante. Y me dice, no me fastidies. Así que se ha ido el tío fastidiado. Bueno, una nota para Carlos Alcaraz y también para todos nuestros espectadores. Hay algo que vincula a Aston Martin con Red Bull. Sí, y es que Max Verstappen también ha dicho que lo que más le gusta de su coche es la decoración. Eso vincula también la Fórmula 1 con el tenis. Menudos reveses que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, pues segunda jornada terminada, mañana la tercera, descanso y próxima semana. No me has dicho nada del fondo que te he preparado. Espectacular. Sí, lo que pasa es que lo estropeamos nosotros. Sí. Así que lo vamos a dejar vacío. Nos quitamos. Y así disfrutáis de él.